Venimos hablando acerca de la lengua y hemos dicho que la lengua es más volátil que un explosivo, más cortante que un cuchillo, más perforador que una bala y aunque es pequeña, puede producir gran daño si se usa de manera equivocada, cuyo daño incluso puede ser de tipo emocional o aún físico. Hola, bendiciones para todos, bienvenidos a Amor por la Palabra. Estamos en Santiago y comenzamos el capítulo 3 del apóstol Santiago, que dice así, vamos a leer el versículo 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El apóstol Santiago nos dice aquí en este capítulo que nosotros debemos tomar el control de nuestra lengua. Hay una capacidad increíble de pecar con nuestra lengua, de hacer daño, de resbalar con nuestra lengua. Es por eso que nosotros debemos tomar el control de ella. De hecho, nuestra fe es probada por las palabras que salen de nuestra boca. Y lo que nosotros decimos con nuestra boca debe ser consistente con aquello que decimos que es nuestra fe. El apóstol Santiago escribe primero que nada a aquellos que querían ser maestros dentro de la iglesia. Habían muchos que querían postularse a esta posición, a este título de maestros. Y Santiago quiere concientizarlos de una cosa, y es de la responsabilidad tan grande que hay en estar en un lugar de esos. ¿Por qué? Porque cuando una persona es maestra de la palabra de Dios, tiene que tener en cuenta que en esa posición su lengua puede llevarle a enseñar algo equivocado y hay gran condenación en eso. Entonces lo que Santiago quiere hacer es decirles, miren, no se apresuren a hacerse maestros tan fácilmente. Lo que tienen que hacer es medir las consecuencias, dimensionar la gran responsabilidad que hay en estar en esa posición. Porque allí, cuando enseñamos algo que es incorrecto, entonces estamos trayendo gran juicio y condenación contra nosotros mismos. Hoy en día, todo lo que un maestro necesita para enseñar es tener mucha labia. Y vivimos en una época donde desafortunadamente los cristianos creen cualquier cosa que les digan o creen a cualquier doctrina nueva que sale, que alguien por ahí proclama. Y la razón de esto es que no conocemos las escrituras de manera clara. Entonces lo primero que Santiago dice, hermanos míos, y esta es una expresión cariñosa que encontramos en el capítulo 1, versículo 2, cuando habló de las pruebas, lo encontramos en el versículo 1, 16, cuando les dice, amados hermanos míos, no erréis. Lo encontramos en el capítulo 1, verso 19, en el 2.1, en el 2.14 también. Y es que Santiago lo que está haciendo con esta expresión es identificarse con ellos como hermanos de manera cariñosa. Entonces, lo que les está diciendo es, hermanos míos, no os hagáis maestros. ¿Qué significa esto? Eso está hablando de un maestro oficial. Recordemos que en Israel hubieron maestros reconocidos como Nicodemo. Nicodemo fue un maestro reconocido que en cierta ocasión buscó al Señor Jesucristo, ¿ya? Y habían muchos que estaban en esta posición, muchos maestros que estaban en esta posición. Era una posición de prestigio y amaban sus títulos, amaban el prestigio que tenían, amaban su poder, amaban que la gente lo siguiera. De hecho, en la cultura judía, un maestro, escucha bien, era más importante que un padre. Y si el papá de alguien tenía necesidad y el maestro también, entonces debía ayudar primero a su maestro que a su padre. O sea, en esa dimensión de importancia estaba puesta un maestro, ¿ya? Pero había algo que tenían que tener en cuenta, y es de lo que Santiago está hablando aquí. Y es que estar en esa posición de maestros, de rabí, de rabino, como se solía decir, en esa posición era muy fácil
convertirse uno en un tirano, en un ornamento de apariencia de piedad, en un amador de los lugares más altos en los círculos de la sociedad. Y fue eso precisamente lo que Jesús condenó en los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 4 al 7. Mira lo que Jesús dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Entonces, lo que Santiago está diciendo es que había muchos allí en la iglesia que querían hacerse maestros por el aura que había detrás del título, ¿no? Por el prestigio, por el honor que recibía un maestro, por el poder y la influencia que podía tener delante de el pueblo. Y lo que Santiago les está diciendo es: queridos hermanos, mire, no se apresure a tomar un lugar de estos. ¿Por qué? Porque hay gran condenación. Ahí lo dice, sabiendo que recibiremos, y él se incluye, ¿no? Santiago se incluye aquí, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué quiere decir eso? Ya todos sabemos, y no tenemos necesidad de ir allá, de lo que habla segunda de Pedro capítulo 2. Judas también habló de la condenación que iba a venir sobre los falsos profetas, los falsos maestros. Y es que estar en esta posición sin uno entender claramente la palabra, sin uno hacer un estudio previo de las escrituras, uno puede caer en la falsa enseñanza, puede caer en el error. Por eso que cuando Pablo escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Y quiero hacer aquí en esta primera parte, hacer una aclaración. Cuando él dice como obrero, presentarte delante de Dios como obrero aprobado, no necesariamente quiere decir que esté aprobado por los hombres, sino aprobado por Dios. Porque de hecho, los hombres pueden aprobarte o pueden aprobar a alguien como maestro solamente por el mero favoritismo, que era lo que estaba pasando en esta iglesia, ¿no? Pero no necesariamente estemos siendo aprobados por Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado por él, que no tiene de qué avergonzarse, o sea, que está en santidad delante del Señor. Pero lo más importante es que usa bien la palabra de verdad. Ese es el punto más importante, que usa bien la palabra de verdad, que no tuerce la palabra, que no tergiversa la palabra, que no usa la palabra para provecho propio, para lucrarse, para engañar a la gente, para manipular, para controlar a los demás, para ponerse por encima de ellos, para manejarlos como títeres y llevarlos a hacer su propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Por eso Santiago dice, y creo que lo voy a tener que dejar aquí en el primer versículo, por eso Santiago dice: mis hermanos, no se hagan maestros tan fácilmente. Un abrazo fuerte y bendiciones.